sino de aquello que se espera, de la posición y a nivel de resultados. Todas las posiciones de manera transversal hoy en una compañía exigen un resultado. Te proponen indicadores de medición de desempeño y sobre eso se va midiendo la línea de desarrollo profesional que hoy ofrecen las compañías como un valor potente de atracción del talento. Hoy las personas, los colaboradores de las distintas empresas apuestan por empleos donde reciban no solamente la parte económica que cubre sus expectativas, sino que todo aquello que cumpla un plan compensatorio le genere bienestar, ese equilibrio, esa búsqueda que necesita no solamente en el tema económico, sino también en el lado emocional, ¿sí? Y esto se espera siempre que sea propuesto por el equipo que conforma las áreas de gestión humana. Hablamos más de productividad, de rentabilidad, hablamos mucho de eficiencias, hablamos mucho de herramientas, pero esto va acompañado siempre del rol del área de gestión humana dentro de las compañías. En el pasado, seguramente aquellos que han podido conocer cómo era el rol del psicólogo en las compañías, tenía un tiempo más dedicado a los procesos de selección, pero era un proceso distinto al que hoy llevamos a raíz de la pandemia. Era un proceso presencial, era un proceso muy documentario, era un proceso muy de reuniones, entrevistas, era de cierta manera agotador. Hoy tenemos entrevistas virtuales, hoy tenemos postulaciones a través de bolsas de empleo, tenemos networking, esta capacidad que las redes nos dan de poder interrelacionarnos y conocer mucha gente de tantos países del mundo desde donde estoy. Esto en el pasado no era posible, no hubiésemos sido capaces de romper fronteras sin estas posibilidades. Sin embargo, hoy lo que se espera de la participación de un psicólogo dentro de una compañía es el análisis de información. Deben haber escuchado mucho de la frase de People Analytics, de Power BI, de dashboards, de resultados que se esperan sean analizados y procesados a través de herramientas digitales. Hoy nosotros buscamos que el rol del psicólogo en recursos humanos cambie. Ya no solamente es aquel que me da soporte o que se encarga de entrevistar y cubrir vacantes como una máquina. No, se encarga de acompañar, de orientar, de tener esta parte consultiva con el cliente interno que viene a ser el jefe del puesto que se está buscando cubrir. Hay muchos paradigmas con los que tenemos que lidiar. Es importante saber que la responsabilidad que cae sobre los equipos de gestión humana tiene que ver mucho con el tema de la retención del talento. Seguramente lo han escuchado. Hay mucha competencia hoy de ofertas laborales. Es verdad que en el país la tasa de desempleo se ha reducido, no en el número esperado, pero hay empresas que sí están apostando por la formalidad, están empezando con aquella línea de microempresas, seguramente han escuchado el término de remipes. Son empresas que ofrecen contrataciones de personal a través de la formalidad, están en planilla, sí, pero con otras consideraciones, diferentes del régimen especial, que es lo común y es la mayoría. Sin embargo, es válido y es positivo que se esté promoviendo en nuestro país la contratación formal de personas en distintos puestos. Nosotros desde ADECO, como empresa del sector de recursos humanos, y en mi caso, que lidero el área de reclutamiento y selección, atendemos más o menos 200 vacantes en el mes a nivel nacional. Y de estas 200 vacantes, aproximadamente el 35% se tratan de puestos administrativos. Y de este 35%, el 40% son puestos de mandos medios o puestos gerenciales. Entonces, esto nos da visibilidad de que
hay una evolución importante hacia la oferta laboral y que es importante que para atraer al candidato, el equipo de gestión del talento desarrolle esos programas atractivos para que pueda convencer al candidato de aceptar la oferta laboral. Lógicamente, cumpliendo todas las etapas correctamente del proceso de selección. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el día a día, cuando tenemos reuniones con clientes y nos explican lo que esperan de aquella vacante, entendemos que somos su aliado estratégico para cubrir una vacante de una posición clave dentro de la compañía, que están necesitando contratar a una persona al mejor talento para poder cumplir sus propios objetivos. Entonces, este mismo rol es el que se espera del área de recursos humanos o la gestión del talento, que sea personas con ideas. En el mercado hay muchas formas de gestionar un buen clima de trabajo. Hay muchas formas de poder generar un esquema de compensaciones equilibrada entre la parte económica y la parte emocional. Y esto influye mucho en el resultado de los colaboradores. Un colaborador motivado, incentivado, va a sentir el compromiso y la identidad con la compañía en la que trabaja para lograr esos objetivos que se esperan. En el antes tenían un rol netamente operativo. Hacían selección, hacían sus publicaciones, hacen sus filtros de candidatos, entrevistan. Son actividades cíclicas y rutinarias, pero hay que encontrar ese sentido del por qué esta persona que tengo al frente está pasando un proceso de evaluación. Hay que manejar mucho la empatía y la escucha activa para poder entender qué es lo que se necesita de esta posición y la persona que está participando del proceso. Antes el personal se consideraba para calcular nóminas, controlar la asistencia, que tome pruebas, pero no, hoy necesitamos más un pensamiento estratégico. Hoy se busca que el consultor de selección o el consultor de gestión humana traduzca las necesidades del negocio en estrategias del talento. Y este valor agregado es lo que se espera de la experiencia del empleado. Hoy hay equipos exclusivos que se encargan de diseñar un journey del candidato, del nuevo ingreso, el onboarding. Hay mucho enfoque en preparar esos primeros días del trabajador dentro de la compañía, esa experiencia de retención. Seguramente alguno ha escuchado hablar de un indicador importante que se llama rotación temprana. Esto significa que aquella persona que acepta un puesto de trabajo se va dentro de los primeros 3 meses. Entonces, cuando se indaga y se hacen encuestas de salida para entender por qué se va, es porque la experiencia no ha sido la mejor o la que se había creado como expectativa. Entonces, es importante que se diseñen estos programas y que ustedes como especialistas enfoquen su profesión no solamente pensando en que su empleo o su desarrollo profesional va a ser en temas de selección, sino también en otras áreas dentro de la gestión organizacional. Una experiencia del empleado, un diseño de los valores corporativos de la compañía, también es importante porque sobre esa cultura corporativa se logra el compromiso y la identidad de los trabajadores. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Me avisas, Diego, porque no los veo. Si no, avanzamos. Sí, tenemos a Mari Carmen. Muy bien. No, perdón, a Nelson, perdón. Nelson, ¿puedes prender tu Discul- micro? Adelante. ya, disculpe, ya voy a acabar mi primer ciclo, pero podría decirse que, bueno, tengo 28 años y nunca me he dejado de informar y por ciertas situaciones, digamos que nunca les ha llamado a mis padres la atención de psicología o algo así, pero ahora sí, digamos, lo estoy estudiando y tengo mucho conocimiento, mucha información sobre el tema, pero ¿cómo podría hacer prácticas en primer semestre o ya culminando? Gracias, Nelson.
Es muy pronto para que puedas acceder a un programa de prácticas en el primer semestre. Sin embargo, por la edad que mencionas, que tienes 28 años, habría que conocerte y entender si tienes otra experiencia laboral que complemente ese primer ciclo de estudios y que te permita desempeñar algún puesto de primera línea, digamos, ¿no? Un puesto operativo, de gestión administrativa, pero tendríamos que conocer tu perfil para entender hacia dónde podríamos orientar. Pero si hablamos de prácticas, las prácticas preprofesionales son las primeras, ahora mismo es muy pronto. Diego, ¿alguien más? No, no, Patricia, vamos a continuar. Gracias. Muy bien, vamos a hablar de estos pilares de impacto en el negocio. Algo ya les había venido mencionando. Hay 3 áreas fundamentales. La parte de liderazgo. Seguramente han escuchado muchísimo hablar del nivel de competencias. Este tema también tiene más o menos unos 8 años o 10 años de impactos, de importancia. Siempre existió, pero el interés de las compañías en que sus trabajadores no solamente sean una representación de un número, de un resultado cumplido, sino de cómo complementamos el nivel de competencias con la expectativa de un resultado cuantitativo, ¿no? Entonces, aquí hay otra línea de carrera que ustedes pueden seguir de aprendizaje, con cursos que complementen su carrera, que son el desarrollo de programas para formación de líderes, todo lo que tenga que ver con mentoría y coaching ejecutivo. Hay una línea amplia sobre estos temas, hay diferentes programas, diferentes tiempos también. En ADECO, por ejemplo, hace poco hemos llevado un programa de coaching que ha durado 1 año y medio, donde lo que se busca es un resultado progresivo, pero que nos enseña a los líderes cómo gestionar con nuestros equipos de trabajo siempre con impacto positivo. Esto no quiere decir que no haya toma de decisiones un poco incómodas, espacios de feedback, por ejemplo, con el equipo de trabajo, pero existen estos programas y por allí también hay una orientación sobre el desarrollo de habilidades. Luego tenemos la gestión del cambio y cultura, donde acompañamos a las organizaciones en sus procesos de transformación. Estos procesos de transformación pueden ser reestructuraciones o la novedad que hay a partir de la pandemia de la transformación digital. Hay muchas empresas que no estaban listas a nivel de equipamiento para poder tener este cambio. Pero gestión del cambio son en cosas sencillas. Por ejemplo, que trabajemos dentro de una compañía donde se va a reestructurar un área interna, solo un área que involucra a un líder o 2 líderes y 5 o 10 personas de un equipo de trabajo. Y la compañía decide hacer una reestructuración porque tiene un plan estratégico. Eso ya es una gestión del cambio. Y ahí es donde interviene el plan y la propuesta del área de gestión del talento o de recurso humano o de gestión humana, el nombre que lleve dentro de la compañía. Entonces es importante que complementen sus conocimientos sobre estos temas también que tienen que ver con orientación desde el área de gestión humana. Cuando hay una propuesta de transformación dentro de una compañía, seguramente el director general con el primer área, el primer líder que se va a reunir es con el área de gestión humana para contarle cómo será esta gestión del cambio. Puede ser una reducción de personal, puede ser un incremento de headcount, ¿no? El inverso. Entonces, hay un rol de asesoría que se espera desde el área de gestión humana. Lo que buscamos en este espacio es que ustedes puedan comprender la amplitud de oportunidades a nivel laboral que pueden tener, enriqueciendo sus conocimientos y complementando con algunas especializaciones también. Y luego hablamos de bienestar y salud psicosocial. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del burnout, que tiene que ver con que los grandes o los mejores, los colaboradores con mejor desempeño sufren este agotamiento laboral.
y terminan por desvincularse de la compañía. Y las compañías no están preparadas para trabajar en esa retención del talento, en ese cuidado del talento. Entonces, ahora existen muchos programas enfocados en la evaluación del clima laboral que buscan retener al talento. Las personas, cuando están dentro de un trabajo, evalúan un cambio, evalúan irse de una empresa para ingresar a otra, no solamente porque tenga que ver con el tema económico, sino tiene que ver cómo se sienten con el trabajo. Y esto es una tarea del día a día que debe construir el equipo de gestión humana. Tienen que trabajar mucho en planes que mejoren el clima laboral, en cosas sencillas. A veces no hay que descubrir cosas desde cero, a veces hay cosas que podemos replicar. Seguramente han visto mucho en redes esto de un día con tu hijo en el trabajo. No saben toda la motivación que puede tener un padre o una madre de familia de que un día de trabajo pueda llevar a sus hijos y que vean a ese lugar cuando salen de casa a donde llegan a trabajar. Eso genera muchísimo el clima. Probablemente lo han visto también con las mascotas, ¿no? Los lugares pet friendly. Actividades que tengan que ver con obras sociales. En Navidad, una campaña de Navidad. Hay muchas cosas que el colaborador valora cuando está dentro de una compañía. Son esas actividades que el área de gestión humana propone para mejorar el clima laboral. Por ejemplo, en AECO nosotros tenemos un día de masajes relajantes, ¿no? Eso es algo que propone gestión humana y empezó al principio una vez al mes, mediodía, y sacaban cita. Al principio la gente no iba. Y luego ya no hay cupo, o sea, apenas se baja la comunicación, ya todos se anotan y ya el tiempo está ocupado. Entonces son cosas que vamos valorando y decimos, bueno, la compañía se está preocupando por mi bienestar. Y estas son ideas, aportes que el área de gestión humana se encarga de crear. Vamos a hablar ahora de procesos de selección. No sé si allí alguien tiene algún comentario o alguna experiencia que quiera compartir o alguna pregunta. Me validas, Diego. Sí. A ver, ¿alguien desea levantar la mano y participar, chicos? Tan tímidos todavía. Están tímidos, están tímidos. Sí, sí, por el momento no tenemos, Patricia. Muy bien. Vamos a hablar de las competencias clave en un proceso de selección. Seguramente han visto muchas publicaciones en las que se refiere a la posición de Talent Acquisition. Esto antes se llamaba consultor de selección, trainee de selección, y tiene que ver con ya los procesos de selección como tal, ¿no? Cuando aparece una necesidad en una compañía de una posición para cubrir, lo que se busca es entender, en principio, qué hay detrás de esa vacante, ¿no? Como dice este punto 1, visión sistémica, entender cómo cada área impacta en el resultado final de la empresa. Lo más común que pueden escuchar en una empresa, en áreas de una empresa que no está logrando los resultados, explicar o dar como respuesta que se debe a que los colaboradores, si las vacantes están cubiertas por personas, decir que esos colaboradores no están desempeñándose de la mejor manera. Y si la vacante está descubierta, van a decir que gestión humana no ha cubierto la vacante y por eso no logro los resultados, porque me faltan personas para lograr una meta. Entonces, hay que ver detrás de eso, cuál es el impacto, ¿no? Hay que entender cuando aparece una necesidad de un requerimiento de una vacante, hay que sentarse con el área que está abriendo la posición e indagar y explorar por qué se está abriendo esta vacante, cuál es la necesidad, cuál es el reto, cuál va a ser su principal responsabilidad de aquella persona que cubra la posición. Porque finalmente podría ocasionar que tengan ese talento ya dentro del equipo, que está cumpliendo otras funciones, pero que ha demostrado un desempeño que cumpliría con esa posición. Entonces ahí se necesita mucho de la parte consultiva del especialista en gestión humana.
El punto 2 dice, toma de decisiones basada en datos, capacidad para medir el impacto de tus intervenciones. Hay que saber los presupuestos. Si aún no tienen un dominio del nivel de Excel, es ahora el momento en que deben de aprender, matricularse y poder hacer análisis de datos. Hay que entender en un proceso de selección un funnel de candidatos. Coloqué una convocatoria. ¿Cuánto invertí en esa convocatoria? ¿Cuántos postulantes se presentaron en 3 días? Puse un anuncio en redes para una vacante, me costó 500 soles en 5 días. Tuvimos 1000 postulantes. De estos 1000 postulantes, ¿cuántos pasaron ciertos filtros? ¿Cuántos cumplen realmente el perfil a nivel de profesión? ¿Cuántos cumplen a nivel de competencias? Y allí tú vas identificando algunos ratios. Eso es data. Eso es poder entender y analizar aquellos procesos de selección, si son efectivos, si son competitivos también. Entonces, es muy importante el reforzamiento de aprender herramientas que nos ayuden a analizar datos. Excel, Power BI, manejo de Power Apps, porque eso te acompaña visualmente a hacer gráficos, a hacer tablas, estadísticas, porcentajes, donde en 4 anotaciones se refleje toda la información que tú quieres transmitir. Habilidades de negociación y comunicación, dice el punto 3. Capacidad para dialogar en el mismo lenguaje que los altos directivos. Es importante porque vas a recibir un requerimiento de un jefe, de un gerente, de un director, y seguramente va a conversar contigo en un lenguaje técnico que pueda estar utilizando. De repente estás trabajando en una industria de minería y te están pidiendo un ingeniero instrumentista. Entonces hay que entender el lenguaje con el que me voy a comunicar con el área solicitante. Y esta habilidad de negociación hace referencia a flexibilizar también ciertos requerimientos en el perfil. De repente te dice, mira, en esta posición solo necesito varones con edad máxima de 40 años, con una banda salarial que va entre 7.000 y 8.000 soles. Quiero que sí o sí sean egresados con una maestría. Entonces te van redactando todo lo que necesitan del puesto, pero tú, que eres conocedor del mercado, sabes que esos profesionales que cumplen con el año de experiencia, que tienen maestría, que están en el sector de minería, que están dispuestos a trabajar bajo un régimen de 14 días de trabajo por 7 días de descanso, no están en una banda salarial de 8.000 soles, sino en 12.000 soles. Necesitas negociar con ese jefe interno sobre presupuestos. Entonces, es importante también que vayan trabajando y desarrollando esta habilidad de negociación y comunicación. Sobre tendencias y recursos actuales, reforzamos aquí, ¿no? Es importante el rol que se enfoque también en un tema social, corporativo. Hay mucho de diversidad, hay mucho de inclusión, hay mucho también de prevención de riesgos psicosociales. Son temas similares, pero que tienen un abordaje distinto. No sé si alguno de ustedes ha escuchado estos temas de diversidad, de inclusión. Se trabaja mucho esa cultura hoy, bueno, a nivel mundial. En Perú todavía estamos creciendo en el tema de inclusión. Nos hace falta muchas cosas más, pero no solamente a nivel cultural, sino a nivel de infraestructura, a nivel de leyes. Pero hoy las empresas ya están promoviendo, por ejemplo, ¿qué es la inclusión? Hay empresas que dan trabajo a personas de 50 años que probablemente tienen poca posibilidad de encontrar una oferta de empleo. ADECO somos una de esas empresas. Valoramos mucho la generación plateada, les llaman, ¿no? Es las personas que se valora mucho el nivel de experiencia que han logrado con los años
y que eso no se puede perder. Si bien es cierto, hay mucho talento joven que tiene propuestas nuevas, distintas, esa generación que por años pudo lograr desde su trabajo buenos resultados que aportaron a nivel social dentro del país, no los podemos perder simplemente porque pasan a una fase de jubilación, ¿no? Eso es inclusión. Prevención de riesgos psicosociales. Hay unos tests que son obligatorios que todas las empresas deben realizar, donde son cuestionarios anónimos que se desarrollan dentro de las empresas para ir midiendo cuáles son los riesgos que podrían sufrir los colaboradores dentro de una compañía si no hay claridad de los procesos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del acoso, hablamos de el desgaste, de un desbalance laboral, hablamos de espacios de repente que no están acondicionados para tomar los alimentos. Eso también se considera un riesgo psicosocial y esos son ideas y propuestas, planes de trabajo que tienen, que se esperan que lo realicen el área de gestión humana y que en su mayoría son puestos ocupados por psicólogos. Entonces, lo que buscamos es que se logren interiorizar y sensibilizarse con que su profesión no solamente está orientado a la parte clínica, que evidentemente tiene una pequeña porción dentro del ámbito organizacional, porque hay que hacer evaluaciones y hacer test, pero también hay un rol más importante que tiene que ver con el comportamiento de las personas dentro de las compañías orientado a la productividad, ¿sí? Entonces, acá muy importante, ¿no? Buscamos propuestas que le aporten valor y que atiendan esos problemas críticos dentro de las compañías, como la rotación temprana, la falta de atracción del talento, los resultados que no se cumplen, un mal clima laboral. Todo eso son desafíos que asume el equipo de gestión humana para poder presentar planes medibles, alcanzables y que logren resultados finalmente como organización. Y aquí ponía un ejemplo, ¿no? A veces las conversaciones las tenemos que abordar de manera muy profesional, no solamente que sean ideas o nos quedemos de manera más superficial ante un problema dentro de la compañía. Y aquí es un ejemplo que tiene que ver con el ausentismo, ¿no? A veces para tratar de proponer una idea o justificar por qué las personas no vienen a trabajar, decimos, bueno, hay que diseñar un taller porque la gente está estresada. Y no se trata de eso, porque el taller dura 1 hora o 2 horas y los desconectas en esa hora o 2 horas, los desconectas de su estrés, pero luego vuelven a la realidad, ¿no? Entonces hay que abordar los temas de otra manera y entender que el origen del problema es lo que se debe de abordar. ¿Qué está originando el estrés? ¿No? Entonces hay que proponer un programa de intervención en la que se pueda evaluar ideas y planes para abordar el problema de origen. Pero como sabemos y venimos reiterando, es lo que se espera desde el área de gestión humana. Muy bien, vamos a pasar al tema de empleabilidad. ¿Cómo construir tu empleabilidad? Diego, hazme saber si vamos avanzando. Sí, sí está pasando los PPTs. Muy bien, si no hay preguntas sobre el tema anterior, sobre el rol estratégico, vamos a hablar de la empleabilidad. Recomendación y tips. No esperen a graduarse. Busquen prácticas preprofesionales. Busquen voluntariados. Busquen organizar eventos universitarios como el que estamos teniendo hoy. Es clave estar en este contacto. Hace una semana tuvimos una charla de empleabilidad distinta para otros compañeros suyos. Les dejé algunos tips, pero también me puse en contacto con el área de empleabilidad porque nosotros somos un canal de oportunidades laborales, ¿no? Entonces, este evento ya es un networking para ustedes y para mí de poder mantener contacto y poder invitarlos a nuestros futuros procesos de selección. Ideas como estas que organiza la universidad están ideales para que ustedes puedan
conocer y ampliar esta red de contactos claves que necesita. Complementen sus estudios, sus conocimientos con Excel, con inglés. Es importante. Hoy es un lenguaje, un idioma que se necesita. Es más, hasta chino, les cuento. Hoy mensualmente tenemos entre 3 o 4 vacantes que cubrir buscando traductores de chino. Tienen un valor en el mercado muy alto a nivel salarial. Son muy pocos y tienen unas grandes oportunidades. Simplemente su punto diferenciador es el hablar otro idioma. Evalúen y piensen, hay personas que están estudiando francés también, pero la demanda hoy laboral, que desde ADECO lo vivimos siempre, es el inglés y el chino. Aprendan el uso de nuevas herramientas para analizar datos. A veces decimos, no soy muy buen amigo de los números, pero en la vida cotidiana laboral los números tienen una parte importante dentro de nuestras distintas posiciones que podamos tener. Y el networking, creen su perfil en LinkedIn, conecten con los directores de recursos humanos, con business partners, y lean mucho sobre artículos de tendencia. Si ustedes leen ciertos artículos, seguramente ya lo saben, pero el algoritmo de sus equipos va aprendiendo cuáles son sus intereses y les va compartiendo o apareciendo información relacionada a esos intereses. Entonces, denle un like, comenten, compartan en sus perfiles, tengan mucha actividad social en las redes profesionales. ¿Cómo comenzar tu búsqueda laboral? Bien, es importante que cuides esos detalles, ¿sí? Hay que definir un objetivo claro. ¿Qué es un objetivo claro? Piensa en aquel trabajo que deseas encontrar, que tenga que ver con tu perfil académico, con tu experiencia laboral y identificar esas habilidades que tú domines muy bien. Eso es una de las cosas que Nelson, cuando me preguntó, ¿puedo hacer mis prácticas? Tengo un semestre y yo le respondía, si solo contabilizamos el tiempo es muy pronto, pero hay que conocerte, hay que conocer esto, tu perfil académico, tu experiencia laboral, qué habilidades tienes para poderte decir, estás listo para este tipo de posiciones, a pesar que todavía la formación académica está encaminada, no está culminada, está encaminada. Entonces, la misma recomendación para todos, pero trácense, vayan identificando en qué industria les gustaría desempeñarse. Hagan una lista de empresas donde aspirarían a verse en el futuro, donde se ilusionan, donde sueñan verse luego, en qué tipo de compañías, en el país, fuera, si es fuera, busquen empresas multinacionales que están en Perú y en otro país para que puedan tener esa oportunidad de salir. Y pónganse en contacto. Las empresas todas tienen la opción de registrarse para buscar empleo. Si ustedes entran a la web y se contactan o buscan empleo y tienen esa oportunidad de no necesariamente esperar que haya una vacante disponible, sino que pueden entrar a esa base de futuros candidatos. Hagan el networking, conozcan personas, construyan relaciones a largo plazo. No los bombardeen con mensajes internos, simplemente conecten, lean, investiguen y vean y conozcan con quienes comparten sus redes y en qué momento puede aparecer a través de esas mismas redes alguna oportunidad. Las redes sociales son muy útiles, pero tengan en cuenta el contenido que puedan publicar en sus redes personales. Nosotros que hacemos selección no indagamos sobre la vida del candidato, en la vida personal del candidato, pero sabemos que a las empresas sí lo hacen, las empresas directas, ¿no? Entonces, y claro, quieren entender si es compatible lo que esta persona demuestra o aparenta en una entrevista con la real vida que lleva y que
publica, ¿no? Y que hace público y que permite que otros vean. Entonces, eso tiene que tener cierta consistencia, tiene que guardar relación. Entonces, cuiden mucho y protejan esa vida personal. Es importante que sepan, bueno, seguro ya lo saben, pero LinkedIn es la red número 1 que se usa para hacer la búsqueda de todo tipo de perfiles. Practicantes, por ejemplo, también se publican desde allí. Entonces, conecten con empresas como Adecco que existen en el mercado para que puedan enterarse de las ofertas laborales vigentes. Yo les voy a compartir en el chat este link de las ofertas laborales de Adecco, pero seguramente ya las conocen, pero hay portales de empleo como Boomerang, Pandape, donde se publican las posiciones. Ustedes, desde que se registran allí, ya están dando consentimiento para el uso de sus datos personales y pueden postular a distintas ofertas que les interesen. Deben de saber que postular a una vacante significa que entran a una competencia. No saben con cuántas personas están compitiendo para esa misma vacante. Ese es el rol del selector, del reclutador, que en algunos casos serán ustedes los que están en este espacio ahora conectados. Entonces, tiene que pensar que cuando pasen un proceso de selección es una competencia en donde se espera ganar, ¿no? Igual lo que nosotros desde selección, bueno, en mi caso, cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar candidatos, siempre les digo, ¿no? Cuando no quedas en un proceso de selección seleccionado, valga la redundancia, no se trata de ti, se trata de lo que la empresa espera. La empresa cuando tiene a un candidato al frente entrevistando, ya tiene claro qué es lo que espera de la persona que se va a desempeñar en el puesto. Entonces, no se queden, aquellos que han pasado alguna experiencia de un proceso de entrevista, no se queden con esa sensación de que hay algo que no hicieron bien. Hay que prepararse, siempre hay que prepararse. Pero la decisión de la selección no está basada simplemente en cómo me desempeñé dentro del proceso, sino también en lo que la empresa está esperando. Por eso tienes que seguir perfeccionando siempre tus conocimientos y tu propio perfil. Participen en todos los eventos que puedan para que escuchen, aprendan, sepan cómo está el mundo laboral. Prepárense bien para las entrevistas. Una entrevista de trabajo es una única oportunidad que van a tener para poder convencer a la empresa de que ustedes son las personas idóneas para cubrir esa posición. No improvisen. Se nota mucho cuando alguien no se prepara en una entrevista. Ayer me tocó una experiencia para entrevistar a un candidato para un puesto de ejecutivo comercial. Y noté que leía sus respuestas, ¿no? Le hacía una pregunta y hay algunas preguntas estándares que existen para la posición, como por ejemplo, cuéntame de tu experiencia laboral brevemente. Entonces ya las personas lo estudian, se lo aprenden, pero eso no da pie a que haya una conversación fluida, ¿no? Porque ya te aprendiste las 4 o 5 líneas, pero no estás escuchando lo que el selector o el entrevistador te está preguntando, ¿no? Entonces, cuando hay una improvisación, más adelante vamos a tener unos tips, ¿no? Pero cuando hablamos de preparación no es, si me preguntan esto, llevo esta respuesta y no son capaces de flexibilizar esa respuesta que han tenido o que planean responder, ¿no? Se nota cuando todo está bien parametrado y estricto, se ha memorizado y no es capaz de poder explicarse. Entonces, eso limita mucho la conversación con un entrevistador, porque das una respuesta y hay un silencio, ¿no? Entonces, eso en realidad debería ser una conversación muy fluida.
Ahí tenemos la mano de Rosa, no sé si una consulta precisa tal vez. Rosa, ¿te escuchamos? Buenas noches con todos. Disculpen, una consulta. Quería saber, para poder especializarse, obviamente la mayoría que estamos acá de psicología, para poder especializarse en lo que es el desarrollo humano en las empresas, ¿qué tipo de cursos se tiene que realizar o maestría se tiene que realizar para que podamos nosotros tener esas competencias? Gracias, Rosa. Eh, no sé, Diego, si es que ustedes como universidad tienen programas posgrado, de repente que quisieras reforzar algunas especializaciones. Si es así, bueno, igual me puedes intervenir, pero eh, lo que en general hay dentro del mercado son especializaciones que se llaman así, gestión de recursos humanos. Y dentro de los programas hay cursos que aprendes de compensaciones, de cálculo de nóminas, aprendes de estrategias para hacer marketing dentro del talento humano, aprendes programas de mentoría, que es lo que mencionábamos en uno de los slides. Eh, puedes hacer cursos específicos o varios cursos que agrupados sea un programa de especialización. Y claro, ya el nombre, digamos, de ese estudio complementario va cambiando, ¿no? Ya eres no sé, un máster, eh, un diplomado. Hay muchas instituciones local, acá en Perú y fuera también, que se llevan de manera virtual. Eh, hay una variedad que se miden por horas. Cuando evalúen y analicen qué programas pueden complementar, pidan las mallas curriculares y revisen qué temas se ofrecen, el contenido y es importante, ¿qué va a lograr el participante cuando termine este estudio? Y ustedes reflejarán y dirán, sí, esto es lo que yo quiero. Quiero aprender a hacer nóminas porque yo me veo en el área de gestión eh, haciendo benchmark salarial, estudio de nóminas, compensaciones. Este es mi enfoque. Es súper amplio la oportunidad de complementar estudios de formación, pero los más demandantes hoy tienen que ver mucho con temas de competencias, con herramientas de tendencia también. Eh, y no sé, bueno, Diego, si quieres ahí reforzar algo a través de la universidad. Sí, claro. Estoy compartiendo a través del chat lo que son los números de alumni. Contamos con el área de la Escuela de Posgrado Continental, el área de Psicología, y tiene todo lo que menciona justo Patricia. Tiene programas de especialización en gestión de compensación, recursos humanos, tiene maestrías en organizacional. Así que chicos, si tienen consultas, ahí el número, nos escriben y nosotros los vamos a derivar directamente con los asesores de posgrado para que les puedan ayudar. Al ser egresados tienen beneficios exclusivos también en descuentos y facilidades de pago. Así que no se preocupen, chicos, ahí nos escriben cualquier detallito. Ahora vamos con Viviana y de ahí continuamos. Ahí va a haber una ronda de preguntas al final, no se preocupen, chicos. Muchas gracias por su participación. Viviana, adelante. Uy, creo que bajo la Buenas mano. noches, ¿me Sí, escuchan? adelante, adelante. Sí, sí, te escuchamos, Viviana. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para primero agradecer por la invitación. La verdad es un privilegio para nosotros poder seguir con la competencia, reforzarnos y aprender un poquito más de esta bonita carrera de psicología, ¿no? Y bueno, la segunda es que quería consultarle em, bueno, sobre mi área más que nada, que estoy empezando yo a apoyar a un psicólogo organizacional en una empresa ocupacional. En este caso, es una clínica ocupacional donde pasan exámenes psicológicos, tanto mineros como civiles. Mi Ujú. pregunta es, como pasan muchos al día, casi pasan 20, 25, 35, y a Mm. veces los tests no son pues que lo van a terminar, no sé, en 5 minutos. eh, no, ¿Cuál sería la recomendación para poder yo realizar tanto test psicométricos como proyectivos en menor tiempo y poder hacer una buena evaluación de acuerdo a las entrevistas que se realizan? Gracias, Viviana. Tengo una pregunta para ti antes que pagues el micro.
Después de la aplicación de las pruebas, primero, las pruebas que utilizan las proyectivas son las manuales. Y los test psicométricos son digitales o son No, virtuales no, o son manuales, son manuales. todas son manuales, sí. Ok, y la segunda pregunta es, al término, ¿emites un informe individual o es simplemente un resumen breve de lo que haces Es complementando un con la entrevista? resumen individual de cada eh, paciente, digamos, ¿no? De cada trabajador. Ujú. Algunos son nuevos, ingresantes, otros ya periódicos que ya están trabajando en las empresas. Y bueno, sino que la demanda es demasiado porque Bien, empiezas a las 8 de la mañana, digamos, ¿no? Y sí, bueno, la mayoría muy quieren que termine temprano. hasta las 10 las 11 porque tienen que pasar inducción y todo ello, ¿no? Pero igual, o sea, por más que uno trata de avanzar, Muy créame bien. que no tiene tiempo. Gracias, Viviana. Yo te voy a dar una súper recomendación para esto. Y mira, gracias por tu intervención. Esto no reveles, por favor, la empresa donde trabajas, pero hoy estas herramientas de evaluación tradicionales, en algunas sí o sí es necesario. Efectivamente, en la industria donde estás tú, que es la salud ocupacional, sí, en algunos casos es muy necesaria las pruebas proyectivas. Eh, y además eso tiene que ver con el perfil del evaluado, ¿sí? No todas las personas están listas para entrar a un teléfono o una computadora y desarrollar pruebas, porque a veces falta de comprensión lectora también para entender cómo se plantean las preguntas, los cuestionarios, y que eso al final te va a dar una puntuación. No se pueden reemplazar en algunos casos, como repito, y dentro de los perfiles, pero sí es necesario, Viviana, que puedas explorar tú en el mercado el uso de algunas herramientas virtuales que te puedan, es una inversión, pero es un análisis de costo-beneficio. Ahí uno de los temas que abordamos hace un momento era del bienestar, ¿no? Entonces, ¿realmente estás haciendo 20 o 25 resúmenes de 20, 25 personas en el día de manera personalizada, concentrada? Yo te entiendo, porque ese mismo trabajo que tú haces lo hacemos nosotros por la cantidad de vacantes que atendemos en el mes. Es agotador. Entonces, es mentalmente, hay un desgaste importante del profesional como tú que se hace cargo de esto y es responsabilidad. No te puedes equivocar en el resumen que presentes porque sobre eso se toman decisiones. El examen médico que pasan los trabajadores nuevos o los que están haciendo su evaluación periódica porque la norma lo exige así, y hoy en día son más puestos que deben de pasar exámenes médicos, el famoso EMO o EMPO que han escuchado, eh, son decisivos. Hay candidatos que han pasado un proceso de selección impecable, pero cuando han ido a rendir el examen médico salen no aptos. Entonces, pueden ser, sí, por temas conductuales, pero tiene que ver también con temas de salud que son valiosos, ¿no? Porque si hablamos de una industria minera, una persona obesa, una persona que de repente, dependiendo de sus funciones también, va a entrar a socavón y necesita el uso de lentes correctivos, o sea, son muchas observaciones que pueden salir desde ahí de un resultado médico, pero que es decisivo. Es que el candidato sea contratado o no, que el candidato se mantenga en el puesto o no. Entonces, mi recomendación, Viviana, evalúa, hay herramientas que te pueden complementar, pero claro, hay un costo de licencias, de uso, pero que tu empresa puede evaluar la rapidez, la eficiencia. De eso hablábamos, de dominar un Excel, ¿no? De poder entender, invierto y esto me va a liberar cuántas horas en el día para enfocarme en otras actividades, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de análisis. Y lo segundo, que también tienes herramientas que te ayudan a hacer resúmenes, de inteligencia artificial, donde tú registras algunos datos y ya te comparte un resumen. No se lo estás dejando a la IA. Ellos te estructuran aquellos datos que tú ingresas, que tú registras. Ahí no hay ninguna manipulación de información. Entonces, mi recomendación para ti, Viviana, y para alguien más que tenga un caso similar, evalúen, coticen, vean, evalúen inversión, horas de trabajo, eficiencias
Y por el otro lado, también hay herramientas gratuitas que los ayudan a hacer informes de candidatos. Gracias, Diego. Sí, estamos ahí bien, Patricia. No hay más preguntas. Igual, chicos, van preparando sus preguntas para el final. Creamos una pequeña ronda, así que podemos continuar. Gracias, Patricia. Gracias, ok. Entonces, si tienen la oportunidad de trabajar, entre comillas, trabajar o de servir en algunos voluntariados, háganlo. Eso en un proceso de selección es muy valorado. Pero no es tan, o sea, hay que entender por qué se valora, ¿no? Y se valora porque se le da un sentido a la labor social, que también lo mencionaba en unos slides previos, ¿no? Hoy lo que se espera de la persona que esté dentro de un rol de gestión humana, tenga mucha empatía con el colaborador. Hoy seguramente les pasa mucho, tenemos la pregunta protocolar de, hola, ¿cómo estás? Y tenemos la respuesta protocolar de decir, sí, todo bien. Pero en realidad no siempre estamos bien. Y en realidad tampoco estás preguntando cómo estás porque te interesa hacer una pausa y preguntar realmente cómo estás, ¿no? Entonces nos falta mucha empatía, nos convertimos en seres más transaccionales en el día a día. No, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Lograste esto? Estamos muy enfocados en resultados más que en las personas. En cambio, el área de gestión humana es todo al revés, ¿no? Tiene que estar enfocado en las personas. Y para lograr eso, tiene que haberse sensibilizado. Entendemos que se ha sensibilizado mucho cuando hay un trabajo voluntariado, porque es un servicio que se hace por vocación, no hay un pago, una compensación por ello. Hay un aprendizaje. Pueden disfrutar o no del voluntariado, pero siempre queda un aprendizaje. Y esto es algo que se valora en un proceso, ¿sí? Bueno, el mensaje que siempre les voy a transmitir es que tengan mucha paciencia aquellos que están en esa búsqueda laboral. Tomen las oportunidades laborales que cumplan sus expectativas, aprendan mucho, porque eso los va preparando para el siguiente peldaño que quieran lograr en la vida, complementado lógicamente con los temas de formación. Si estás en una búsqueda muy activa, organízate y tienes otras actividades, asigna un tiempo del día, 1 hora, media hora para hacer esa búsqueda. Y ten por seguro que esa oportunidad laboral va a llegar. Y a veces, si no estamos listos para asumir un desafío de un puesto, de repente hay que ser pacientes. Hay que primero ser un puesto menor para luego avanzar hacia lo siguiente que estamos esperando o deseando conseguir. A veces nos ha tocado en ADECO, por ejemplo, hacer procesos de selección donde entrevistamos personas que han sido jefes mucho tiempo de su vida y hoy ese puesto en el mercado ya no es un jefe, cambia el puesto, es un coordinador o un subgerente o simplemente un especialista. Pero hay personas que todavía se aferran a esa posición y les cuesta pensar que hay un cambio, ¿no? Que el mercado laboral ha cambiado, se transforma, que es muy exigente, muy competitivo, pero eso no debería ser un factor determinante de hacia dónde quieres seguir llegando o logrando éxito. Los procesos de selección de puestos claves son un poco más extensos porque justamente se trata las empresas de asegurar que sean las personas ideales, ¿no? Porque cuesta mucho es difícil encontrar mucha rotación en altos puestos. Y justamente por eso, porque hay una certeza de que cumple o reúne las mayores de las condiciones. Pero tenemos que estar adaptándonos a los cambios, a las nuevas exigencias que el mercado laboral tiene hoy a nivel no solamente local, sino a nivel del mundo, ¿no? Porque hoy hay roles que no solamente requieren
desempeño aquí, sino hacia afuera, y esas son grandes oportunidades que no debemos perder. Y bueno, nada, me quedo con este lema de ADECO. Acabamos de cambiar de branding y decimos que existen trabajos reales para personas reales. Así que estamos muy enfocados en el tema del talento. Tenemos más de 15.000 colaboradores dentro de nuestra nómina asignados a diferentes clientes y estamos muy orgullosos de ser una de las empresas de la industria de recursos humanos que tiene un compromiso muy serio para promover el empleo formal. Creemos que en el Perú hay muchos empresarios que están intentando ser formales y aplaudimos, es un gran valor, y creo que eso permite también que haya más oportunidades de empleo para muchos jóvenes. Diego, dependo de ti. Listo, Patricia, muchas gracias, de verdad. Ha sido una magistral charla. Muchas Muchas gracias, gracias. de verdad, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, si te parece. Vamos a abrir este pequeño espacio para una breve rueda de preguntas para que puedan consultarte directamente a ti algunas dudas, reflexiones. Así que por favor, les pido a los chicos que vayan levantando su manito mientras tenemos una pregunta en el chat. Te la voy a compartir. Nos escribe Jocelyn y bueno, primero nos saluda. Buenas noches, Patricia. Quiero hacer una consulta de cara a futuros procesos de selección. Actualmente me encuentro cursando una segunda carrera profesional y aunque para mí representa una oportunidad de ampliar mis conocimientos y desarrollar nuevas competencias, en algunas entrevistas he percibido cierta reserva o dudas por parte de algunos entrevistadores. Desde tu experiencia como reclutadora, ¿cómo recomendarías presentar este aspecto de mi perfil para que sea visto como una fortaleza y no como una falta de enfoque? ¿Qué mensaje suele generar una mejor percepción en los procesos de selección? Muy bien, me lo anoté. Muchas gracias. Em, Creo que cité un ejemplo hace poquito y decía, ¿no? Cuando estamos frente a una entrevista, a veces nos quedamos con esa sensación de que hay algo que hemos respondido de manera incorrecta o de una forma, lo hubiéramos hecho mejor. Salimos de una entrevista y decimos, debí decir esto, responder lo otro. Em, Hay dos sugerencias, consejos que yo puedo dar desde mi día a día que hago entrevistas, ¿no? Em, el entrevistador ya sabe lo que se espera para la vacante. Si bien hay un perfil y una estructura de requisitos, 10 puntos, eh, como un estándar, ¿no? La profesión, el tiempo de experiencia, la edad, la disponibilidad, la experiencia en funciones, pero la experiencia también en años. Hay algo que está detrás de eso y que tiene que ver con la cultura de la compañía. Hay candidatos muy buenos, pero que entrevistándolos podemos notar que su personalidad probable y su expectativa no va a estar asociada a la cultura corporativa. Les voy a dar un ejemplo para que de repente me dejen entender mejor. Actualmente llevamos un proceso para buscar un gerente general en una empresa retail familiar. ¿Qué es familiar? Existe un dueño, un dueño con nombre y apellido y que es el decisor. ¿Sí? Una empresa familiar es que existe un dueño y es el que toma las decisiones en toda la empresa. Una empresa corporativa es una empresa donde hay un comité de dirección que no son dueños, son trabajadores, pero que tienen las funciones de un gerente general, que tienen se supone, el mejor talento para saber encaminar a esa compañía. Entonces, ok, tengo un proceso de selección, esta empresa familiar de la industria del retail está buscando un gerente general. Cuando yo hago un relevo de perfil y pregunto qué se espera de esta posición, aparte de la profesión, los años de experiencia y
todo lo que debe saber, lo que se espera del candidato es que se adapte a esta cultura familiar. Entonces, en mi caso he entrevistado más o menos a 15 personas de las diferentes industrias del retail, de empresas familiares y de empresas multinacionales. Y lo que busco es esa compatibilidad, esa identidad que haga match con la cultura de la empresa. Entonces, esa experiencia que tú has percibido dentro de las entrevistas que has experimentado, seguramente es eso que hay detrás, ¿no? Que hay detrás de esa búsqueda del perfil que se adapte a la cultura. Hay empresas que dicen, mira, hay un horario de trabajo, pero nos gusta cuando las personas tienen iniciativa y más se miden por resultados que por el horario. Entonces, el entrevistador que ya entiende que fuera del perfil hay una expectativa de la posición, cuando hace la entrevista, hace las preguntas que corresponden para explorar cómo el candidato se adaptaría al puesto de trabajo. Entonces, eso es algo que le aporta la diferencia, digamos, entre posiciones. Tú puedes buscar un analista contable para la empresa ADECO y el analista contable para Universidad Continental y no se van a aparecer las posiciones, a pesar que el nombre se llame igual. Entonces, tiene que ver, hay algo más detrás de un simple relevo de perfil o un detallado de un perfil. Hay algo que se busca más en el candidato y lo que buscamos es proyectar cómo esta persona se adaptaría a la posición. Me he extendido mucho, creo, Diego, pero he querido darles un ejemplo para que se entienda y se materialice aquello que menciono en la teoría, ¿no? Es cómo paso un proceso de selección si el entrevistador me limita cierta información o parece que hubiera un sesgo dentro del proceso. Es eso. Listo, Patricia, muchas gracias. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta más? En caso no pueda prender su micro, pueden dejarlo por el chat. Esperamos unos minutos. En tal caso, yo tengo tal vez unas preguntas, si no para hacer, pero a ver, Natalie, adelante. Natalie, Sí, ahora se me escucha. Buenas sí, ahora noches. se escucha, sí, buenas noches. Eh, ¿Qué recomendarías, señorita Patricia, para mejorar nosotros? Yo soy estudiante de psicología, ya estoy por culminar. Ahorita yo me Bien. encuentro haciendo un voluntariado en el área organizacional. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación para nosotros que estamos en esta área del organizacional, del reclutamiento, para mejorar nuestras habilidades, para poder seleccionar bien al personal y todo ello? ¿Alguna recomendación, tips que nos recomendarías tal vez, por favor? Claro que sí, Natalie. En principio, inscríbete en todos los talleres posibles que puedas, que tenga que ver con competencias claves. ¿Cuáles son esas 3 competencias más importantes que necesita el psicólogo que va a estar haciendo procesos de selección? Comunicación. Es básico. Hay que dejar en claro lo que se espera, eh, lo que necesitas saber y lo que necesitas dar a saber, ¿sí? Trabajo en equipo. Es clave la habilidad y el trabajo en equipo. Un reclutador no puede trabajar solo, eh, los resultados no los va a lograr de manera individual. Y además, en general, cuando pertenecemos a una compañía, salvo que te dedicas a ser un consultor independiente, hay que trabajar en equipo y eso no es sencillo. Cuesta porque hay que entender hasta dónde llega eh, eh, la, la, la ayuda que necesito, la expectativa de una necesidad, hasta dónde llega mi rol y dónde empieza el rol de mi compañero y cómo se fomenta un trabajo colaborativo, ¿sí?
Entonces hablamos de comunicación, de trabajo en equipo, y hay uno que se llama a veces en el mercado gestión de proyectos o gestión del tiempo. El proceso de selección trabaja sobre un cronograma de trabajo. Te dicen en promedio proceso 25 días, pero tienes que lidiar muy pocas veces. Solo el 10% de los requerimientos de procesos de selección tienen una planificación y se proyectan a un plazo determinado. En su mayoría son puestos que se necesitan para ayer. Se me fue el vendedor, necesito ya, porque dice el área comercial dice, no voy a llegar a mi cuota de ventas porque se me ha ido un vendedor, necesito un puesto ya. Entonces, toda esa tarea y esa responsabilidad recae sobre el reclutador. Gestión del tiempo es importante, entender que tu cronograma puedes hacerlo más eficiente. ¿Cómo? Administra bases de datos de perfiles similares, velos actualizando. Entonces, puedes ir, sabes, empieza a analizar cuál es el puesto que más demandan, que más requieren, empieza a administrar base, ten siempre tus backup. Esta gestión del tiempo, gestión de proyectos es muy importante en general para cualquier rol, pero sobre todo en selección que se trabaja mucho con la medición del tiempo. Es un indicador de desempeño establecido siempre para un consultor de selección. Gracias, Natalie. Gracias, Patricia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien desea levantar la mano? Escribo por el chat. Tal caso, si no, yo les ayudo con una pregunta, tal vez que tengo aquí. Patricia, mira, una pregunta. ¿Qué le dirías a un estudiante de psicología o tal vez hasta egresado que duda si el área organizacional es el camino correcto para él o para ella? Gracias. Lo que le puedo recomendar a un estudiante de la carrera de psicología es que vaya descubriendo en realidad cuál es su verdadera vocación. Yo trabajo hoy con un equipo de 20 personas. 13 son consultores de selección, 12 son psicólogos y una es administradora, como yo. Pero hacen muy bien su trabajo. De los 12 psicólogos, de los 11, porque una es administradora, son psicólogos clínicos, pero están en este mundo corporativo porque en realidad la formación no los va a limitar. Y hay otros que están explorando la psicología social también, que esto va orientado a programas de labor social, o sea, se proyectan en trabajar en ONGs, en activar proyectos propios. Pero eso es una orientación muy personal. Es esa pregunta de ¿en dónde te ves en el futuro? ¿Te ves en una empresa? ¿Te ves como un director de recursos humanos? Porque ese es el puesto mayor que vas a poder lograr en la corporación. ¿Te ves proponiendo ideas para que esa empresa esté en el Great Place to Work del clima laboral? ¿Crees que tienes potencial para desarrollarte en ese ámbito? Sería la pregunta que te podrías plantear. Es muy retador, pero es muy lindo si es que te apasiona. Busquen esa pasión. Creo que es una pregunta muy personal de ver hacia dónde quieres enfocar tu profesión. La psicología es una carrera que te da una amplitud de desarrollo y que tiene que ver, como lo decíamos en el primer slide, la conexión del ser con el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces creo que estando en la última línea de terminar la carrera, es importante que hagas esa reflexión personal y digas en dónde te ves. Hay muchas oportunidades para la profesión en todas las áreas, la que elijas, pero esa respuesta la tiene cada uno.
Excelente, Patricia. Y bueno, tenemos una pregunta ya de cierre, que es de Carlos Apaza. Bueno, nos consultan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la psicología organizacional y el área ocupacional? Para que tal vez le podamos ahondar más ahí, Patricia. Gracias, sí, claro que sí, Carlos. El área ocupacional tiene que ver con todo el tema de seguridad, eh, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Está enfocado, aplica para todas las compañías, porque la salud ocupacional tiene que ver hasta para puestos administrativos, por ejemplo, la parte ergonómica, la postura, cómo estamos sentados, los riesgos que hay dentro de las empresas. Tiene que ver mucho con el tema de bienestar. eh, no está relacionado a lo, a lo organizacional, porque lo organizacional tiene que ver con el desarrollo de las personas y lo ocupacional con el bienestar dentro del ámbito laboral, pero son dos caminos distintos, dos misiones distintas. Eh, pero es eso, ocupacional tiene que ver con prevención, con salud, con bienestar. Eh, por ejemplo, los psicólogos colegiados que pueden aplicar evaluaciones de riesgo psicosocial son distintos, y el psicólogo organizacional es el que se encarga de cómo la empresa cumple objetivos con planes de desarrollo sobre el talento humano. No sé si he dejado la respuesta clara. Desarrollo organizacional tiene que ver con la profesión y cómo se desarrolla el colaborador en general, y el rol en la ocupacional tiene que ver con el tema de salud y el tema de bienestar. Sí, Carlos nos responde que sí, le quedó muy claro. Y bueno, vamos con Edith para poder cerrar esta ronda de preguntas. Edith, adelante. Sí, buenas noches, Patricia. Mira, escuché la recomendación que le señalabas a Viviana, que trabaja en el área ocupacional Ocupacional, realizando informes y resúmenes. Yo sí, también estoy en el área ocupacional. Te escuché que decías que sería bueno que se utilice este soporte de la IA. Me gustaría sí. saber a qué IA te referías, o en el área de recursos humanos, con qué IA ustedes trabajan, porque sé que ahora en este tiempo casi todos tenemos esta herramienta como soporte para que nos ayude para hacer mejor en nuestro trabajo, ¿no? Me gustaría, por favor, que me comentaras y me recomiendes, ¿no? Sí, claro. Nosotros en ADECO tenemos una herramienta que nos ayuda a trabajar esto, pero bueno, es propiedad intelectual de ADECO y es lo que trabajamos nosotros. Existen en el mercado, la IA, inteligencia artificial, es parte de lo que hoy está complementando este trabajo y este esfuerzo en carga laboral. Eh, yo me puedo, eso existe en el mercado, está expuesto y habilitado para todos, pero Diego, si te parece, me puedo llevar, te puedo compartir luego por interno, terminando la sesión, una lista de herramientas para que la puedas compartir. No sé si tengas cómo se han registrado los participantes, cómo llegamos a ellos, Sí, para en el darles link de este alcance. inscripción, Sí, por tenemos ahí favor. sus correos y ahí les compartiríamos también esto. Muchísimas Bueno, gracias, Patricia. no, de que en él, encantada. Tenemos una pregunta más, Patricia. Tú me dices, ¿normal? Vamos, a ver, ahí Listo. A cerramos. ver, cerramos con Erika. A ver, Erika, adelante, por favor. Ok, gracias. Este, una consulta, Patricia. Por ejemplo, yo estoy ahorita ya casi terminando, estoy haciendo mi fase de internado, pero lo estoy haciendo en el área clínica. Sin Ujú. embargo, me gustaría reforzar mi CV para poder desempeñarme más adelante en el área organizacional. ¿Qué puntos clave me podría recomendar para reforzar mi CV y para que lo puedan considerar, o lo que consideramos que todos los reclutadores al momento de dar o mandar una convocatoria de trabajo para juniors más que todo? Gracias. Gracias a ti. También me voy a llevar esto, no lo traje a este espacio, lo compartimos en la charla del martes anterior, pero tenemos también en ADECO, hemos desarrollado una herramienta se llama CV Maker, y ustedes ingresan algunos datos y les ayuda a elaborar su hoja de vida.
Tips generales. Una hoja de vida no debe tener más de 1,5 páginas, ¿sí? Resalten los logros, así sea solo uno, de su experiencia laboral previa. Incluyan las 3 principales funciones de la posición. Organícenlo de manera cronológica, de lo más reciente hacia lo más antiguo. Datos relevantes. Datos personales, nombres, teléfono de contacto, un correo electrónico. No se incluyen referencias personales, eso lo hacen durante el proceso de selección y si se requiere. La información básica de estudios. Si tienen 20 cursos, por favor, no registren los 20 cursos. Eso coméntenlo dentro de la entrevista. Y el resumen que debe ir acompañado de la parte inicial de la hoja de vida, que sean 4 líneas, y es allí donde tienen que redactar un resumen con esas palabras claves para que los puedan, al momento de hacer un hunting, ubicarlos. ¿Cuáles son las palabras claves? Psicólogo, titulado, con experiencia en la industria XX, de salud, en este caso, Leslie creo que era su nombre, en la industria donde se desempeña actualmente, que acompañe 3 o 4 líneas el resumen de lo que quieres decir, de lo que quieres transmitir y reflejar que eres a nivel profesional. Estando en el ámbito clínico y pasar a lo organizacional, en realidad es indistinto porque dentro de las compañías también contratan psicólogos clínicos, pero para que lleven ese rol, ¿sí? No para transformarlos en el área organizacional. Por ejemplo, a un psicólogo especializado en lo clínico, no lo vas a llevar a hacer una evaluación de desempeño, ¿no? Seguramente lo vas a contratar para que realice un seguimiento y acompañamiento a los colaboradores que han presentado cierto riesgo laboral. Entonces, son distintos roles que también se desempeñan. Eso significa que hay un ámbito organizacional, pero con tu especialidad de psicología clínica. En la industria minera, por ejemplo, hay mucha demanda de este tipo de posiciones. Se necesitan porque por el nivel de perfiles de colaboradores que se requieren. Y también empresas como las agroindustriales, no sé si hagan ese análisis de en qué industrias demandan más mi profesión. Eso también es importante que lo puedan conocer. Llegamos, Diego, al final. Gracias, Patricia. Patricia, muchas gracias por tu tiempo de hoy, tu disposición y por compartir todo tu conocimiento y la trayectoria de hoy. Pido, por favor, un fuerte aplauso, reacciones, corazones, por favor, todos. Hemos llegado a un pico de 63 personas conectadas. Parece muy bueno, de verdad, que hemos estado bastante, chicos. Antes de cerrar, por favor, les pido rellenar el formulario de la asistencia para poder conseguir asistencia. Y de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti, Patricia, por el tiempo. Nos queda pendiente la data que me vas a pasar y yo les pueda compartir. Sí, de verdad. Muchas gracias a todos, chicos. Ha sido una excelente sesión y de verdad que tengan muy buena noche todos. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches a Gracias todos. Gracias, Diego. Que estén muy bien. Muchos éxitos. Nos vemos. Besitos a ti también, Patricia. Gracias.